Soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato, y estoy comentando para la plataforma Trabajadores Petroleros COP. Por supuesto, también te invito a que visites mi canal donde encontrarás videos que son de interés general. Y obviamente te invito a que te suscribas. Mi canal es Manrique Opina. Te dejo el enlace en los comentarios de este video. Suscríbete, comenta, comparte. Y sobre todo participa porque tu opinión es muy importante para nosotros. En esta ocasión quiero retomar el tema de la renuncia de Ursúa. Obviamente no con la intención de hacer más grande el chisme, no estoy interesado en ello, sino más bien de plantear una cuestión fundamental. ¿Qué tanto entendemos nosotros realmente la 4T? Y hago esta pregunta por una cuestión importante. Alfredo Jalife, siendo muy benevolente, sugirió que quizás Ursúa había renunciado porque no comprendió la 4T. Ya posteriormente, y esto también es importante, se desataron una serie de hipótesis acerca de lo que motivó esta renuncia. Por ejemplo, y estoy totalmente de acuerdo con ella, Tatiana Cloutier comentó que no deja mucho que decir el que Ursúa acuse de ciertas praxis dentro de la 4T sin presentar evidencia. Naturalmente yo estoy completamente de acuerdo con eso. Si Ursúa se pone a denunciar cosas como el tráfico de influencias, es porque tiene evidencia. Y si no la tiene, su comentario quedaría como, por decirlo de alguna manera, aquel niño que acusa a su hermanito con su mamá sin presentar pruebas de lo que el hermanito supuestamente le hizo. Por otra parte, tanto Tatiana Cloutier como Alfredo Jalife ponen sobre la mesa una hipótesis que me parece algo peligrosa. Quizá Ursúa renunció para descalabrar la 4T, porque la renuncia de Ursúa no solamente ocasionó que el peso se depreciara, sino que además ocasionó algunos movimientos bursátiles. Es decir, alguna vez alguien, por alguna razón que no recuerdo bien en este momento, me preguntaba sobre la bolsa de valores y yo le comenté que muchas veces la bolsa de valores funciona en base a rumores. Y entonces él se rió y dijo que era imposible, que no podía ser así, pero lo estamos viendo. Tan solo la renuncia de Ursúa ocasionó desastres financieros, que fueron controlados de inmediato por López Obrador, por supuesto, pero sin embargo los ocasionó. Se habla de un posible contubernio con ciertos personajes oscuros de lo que es llamado la mafia en el poder. Y estos contubernios podrían hablar de una intención de desbaratar la 4T. Precisamente eso es lo que se habla con respecto a esto. Así que quiero abordar este tema porque, en primer lugar, es necesario saber si realmente comprendemos lo que significa la 4T. Y a partir de ahí, es necesario también entender si el neoliberalismo es tan malo como muchos lo pintan, o en sí qué es el neoliberalismo. Y lo más importante todavía, ¿por qué López Obrador con la 4T pretende liquidar el neoliberalismo? Pero para comprender esto es necesario que abordemos el tema desde una perspectiva histórica. Así que comenzaremos hablando del liberalismo. El liberalismo es una corriente filosófica que surge a partir de los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVII surge en Francia cuando se originó la Revolución Francesa, cuyo objetivo era derrocar al rey y acabar con la monarquía absolutista. En Estados Unidos surge en el siglo XVIII con la Revolución Americana, cuyo objetivo es desprenderse de la madre patria. Así surgen estas ideas, que en general habla de la libertad del individuo para elegir, y más concretamente en el aspecto que nos ocupa, en la libertad del pueblo para designar cómo es que han de vivir su vida, cómo ha de funcionar su comercio. Y esto implica que el gobierno debe de dejar de inmiscuirse en los asuntos del comercio para permitir que el pueblo sea quien lo rija, y en sí el mismo mercado. Surge el mercantilismo. Muy bien, esto funcionó muy bien. De hecho, durante el siglo XIX el liberalismo llegó a ser una parte importante de la vida económica de las naciones. Y ya hasta entrado el siglo XX,
para 1929 ocurre lo que nadie había previsto, la Gran Depresión. Los economistas acostumbrados a que el mercado debía regirse por sus propias leyes, empezaron a enfrentar problemas de desempleo y supusieron que el desempleo se corregiría a sí mismo por las mismas leyes de la oferta y la demanda. Sin embargo, no fue así. Lo que ocurrió fue que hubo un inglés, Keynes, que al ver el problema se preguntó qué era lo que estaba ocurriendo y entonces descubrió que el mercado debería de estar regido por dos vertientes. Por un lado, debería haber un control por parte del gobierno y por el otro debería dársele la libertad al mercado de regirse por las leyes del mercado. Así surge el keynesianismo, que hace uso de 4 herramientas fundamentales, 2 que utiliza el gobierno y 2 que utiliza la iniciativa privada. Las herramientas del gobierno permiten al gobierno establecer el control sobre la actividad económica manejando 2 aspectos, las tasas impositivas y el gasto público. El gobierno recauda sus recursos económicos a partir del pueblo a través de los impuestos. Luego utiliza estos recursos económicos para invertir en infraestructura y en eso se utiliza el gasto público. La idea central es generar empleo, de tal manera que la gente pueda tener dinero para inyectarlo de nuevo a la economía. Ahora, por el otro lado está la vertiente de la iniciativa privada. La iniciativa privada se fundamenta en 2 aspectos también, uno que son las tasas de interés y otro que es la inversión. En las tasas de interés se pueden manejar también igual que como con los impuestos. Si yo quisiera que haya más flujo económico, bajo las tasas de interés. Si me interesa deprimir el flujo económico, aumento las tasas de interés. ¿Por qué? Con tasas de interés bajas, algunas personas pueden adquirir créditos y emplearlos para proyectos productivos. Y así se generan nuevos empleos que provocan que haya recursos económicos que se inyecten de nuevo a la economía. Pero cuando esto ocurre, normalmente se presenta un fenómeno que llamamos inflación. Es decir, los precios comienzan a subir. Y en ese momento, al surgir la inflación, se produce también desempleo. Así que para corregirlo es necesario deprimir la economía y esto se hace subiendo las tasas de interés para impedir que la gente quiera invertir. Lo mismo ocurre en el lado de los impuestos. Si yo quiero que haya más flujo económico, bajo los impuestos. Si quiero restringir el flujo económico, aumento los impuestos. Bueno, estas 4 herramientas hoy se conocen como los instrumentos keynesianos y fueron muy utilizados a partir más o menos de 1936 hasta 1973. Durante esa época, los gobiernos del mundo pensaban que el keynesianismo era la mejor forma de administrar la economía de un país, hasta 1973, en que se presenta un fenómeno que no se había visto antes, y es que simultáneamente se presentó inflación y estancamiento. A este fenómeno se le llamó estanflación. Ocurrió porque los países petroleros de pronto subieron mucho los precios del petróleo. Así que empezaron a hacer inversiones en sus plantas productivas, lo cual incrementó los costos de producción que al aumentaron de nuevo los precios. De esta manera había mucha oferta del petróleo en el mundo, pero poca gente comprando gasolina. Así que se planteó ese fenómeno, la existencia de una hiperinflación seguida por un estancamiento económico. Esta estanflación es normalmente selectiva, es decir, no ocurre en forma generalizada, sino que ocurre en ciertas áreas de la economía. Por lo tanto, es muy difícil formular políticas macroeconómicas que permitan salir del evento. Esto motiva que se reconsidere el keynesianismo y se vuelvan a retomar ideas liberales. Así surge lo que hoy se ha dado en llamar el neoliberalismo. Y siendo ya más específicos todavía, fue durante el inicio de los 80s en que Inglaterra por un lado y Estados Unidos por el otro lo implementan como una medida de estrategia de política económica. En Inglaterra, Margaret Thatcher lo implementa reduciendo o adelgazando al gobierno. Se despidió a funcionarios del gobierno, con lo cual se buscaba que el gobierno fuera más eficiente. Esto fue
desalentador en el principio, pero a la larga ocasionó una mejoría económica en el Reino Unido. Por otro lado, en cuanto a Estados Unidos, en esa misma época Ronald Reagan decidió utilizar políticas neoliberales. Redujo su gasto público en el aspecto de la educación y la medicina para inyectar más recursos a la militarización. En Estados Unidos ocurrió, sin embargo, un problema que es el del déficit. Se originó un déficit al manejar de esta forma la economía. En sí, ¿qué es el neoliberalismo? Pues bien, el neoliberalismo busca retomar las ideas impuestas por el liberalismo, que es que el mercado se rija por sí mismo y que el gobierno participe lo menos posible en las decisiones económicas del país. Para esto requiere que exista una serie de políticas. La primera de ellas son políticas monetarias restrictivas. Es decir, cuando se presenta ya una inflación demasiado alta, se busca establecer políticas monetarias que reduzcan el flujo de dinero en la economía, de tal manera que se logre acabar con la inflación y evitar el riesgo de devaluaciones. Por otro lado están las políticas fiscales restrictivas. En este caso se busca aumentar los impuestos para deprimir también la economía y hacer que el cargo impositivo se aplique al consumo y no a la producción. Por otro lado está la liberación y desregulación, es decir, que el gobierno deje de meter las narices en el mercado, con tal de que los empresarios decidan qué es lo mejor para sus empresas. Así se eliminan regulaciones, tales como poner un precio base. Y cada sí el empresario es libre de decidir de qué forma es más conveniente administrar su negocio. Y finalmente, la privatización de empresas públicas, lo cual implica, como se entiende, como lo que hizo Margaret Thatcher, empezar a delegar funciones a la iniciativa privada y aplicar menos inversión a funciones que se rigen en el gobierno. Es decir, se adelgaza el Estado con el fin de que haya otras instituciones que lleven a cabo tales funciones. Bien, así es como funciona el neoliberalismo. Básicamente consiste en hacer que el mercado se rija por las leyes de la oferta y la demanda y no por imposiciones del gobierno. Esta práctica se volvió muy común a partir de entonces. Muchos países lo tomaron como parte de sus políticas económicas, entre ellos México. En México, el neoliberalismo llega durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Un periodo bastante peculiar. Acabamos de salir de la acabamos de salir de una crisis muy dura que se originó precisamente por lo que ocurrió en 1973. Como ya dije, fue una época en la que los países petroleros subieron los precios del petróleo, llevaron su dinero a bancos de Estados Unidos para invertir en instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos. Los bancos tenían demasiado dinero y no sabían qué hacer con él porque no lo podían mover, y entonces países pobres como México empezaron a pedir dinero prestado. En México esto ocurrió porque los gobiernos de Echeverría y particularmente de José López Portillo, en particular durante el sexenio de López Portillo, se descubrió el yacimiento más importante de petróleo y se pensó que habría dinero suficiente para pagar cualquier crédito que se solicitara. Así que se animaron a solicitar los créditos sin pensar en que las cosas podrían cambiar. A nadie se le ocurrió considerar un aspecto importante, que era la elasticidad precio-demanda. Es decir, los árabes pensaron que cualquiera tendría que comprar petróleo, todos necesitan petróleo, así que podían subir el precio sin ningún problema. Pero resulta que la gente dejó de comprar gasolina. Es decir, ante gasolina cara, pues se conduce menos y se buscan autos más económicos que consuman menos gasolina, o simple y sencillamente se deja de conducir y se utiliza el transporte público. Lo cual quiere decir que no es tan simple como aumentar el precio pensando que al final de cuentas todo el mundo lo va a seguir comprando. Ese es el concepto de elasticidad. Aquí ocurrió que era muy inelástico. Así que finalmente se equivocaron en esas decisiones, y principalmente también lo hizo el gobierno de México. Después el precio del petróleo tuvo que bajar
y entonces México se encontró con la situación de que no podían pagar la deuda. Para finales de los 80 ya ni siquiera se podían pagar los intereses. En esa situación dejó López Portillo al país, y así fue como lo asumió Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid empezó a tomar en cuenta las ideas neoliberales que surgieron en el Reino Unido y en Estados Unidos, y empezó a aplicar esas políticas. En lo particular, adelgazó su gobierno, es decir, empezó a disminuir la cantidad de funcionarios, como lo hicieron en Inglaterra, y a liquidar empresas públicas para privatizarlas. Y voy a regresar después a este aspecto porque hay un aspecto muy interesante aquí, que es el de la educación. Entra Salinas de Gortari y él promueve la firma del Tratado de Libre Comercio, donde inicia otro aspecto que debemos considerar, que es el de la globalización. No quiere decir que la globalización empiece con el neoliberalismo. La globalización comienza realmente con los tratados de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos para 1948. En esto se buscaba establecer reglas para el comercio internacional. Ya desde ahí empezamos a hablar de globalización. Pero este Tratado de Libre Comercio es interesante por los aspectos que se incluyen en él. En este tratado se busca realizar una asociación con Estados Unidos y Canadá para que haya un flujo económico entre las tres naciones. Se busca eliminar los aranceles de tal manera que sea más fácil el comercio entre los países, y empieza a surgir un fenómeno que es lo que vemos hasta hoy en nuestros días. Vienen empresas extranjeras de Canadá y Estados Unidos a implementarse en nuestro país porque los costos de operación son más económicos aquí. Esto ocasiona lo que Trump ha denunciado en muchas ocasiones, que las empresas de Estados Unidos se vienen a México porque es más barato operar aquí, la gente cobra menos y se provoca desempleo en Estados Unidos. A eso se debe el proteccionismo de Trump. Por eso es de que impone aranceles a los productos mexicanos para hacer que las empresas de Estados Unidos que se encuentran en nuestro país regresen a Estados Unidos a generar empleos que se supone que es lo que deberían hacer. También a eso se debe que tanto Estados Unidos como Canadá demandaran a México que se aumentaran los salarios. Es decir, ¿cómo es posible que México ofrezca salarios más bajos a los trabajadores mientras ellos tienen cierto nivel de salarios? Eso hace que las empresas de estos países se vengan a nuestro país porque es más barato pagar aquí a los empleados que pagarles a los empleados en sus respectivos países. Por eso es de que se da esta demanda de Estados Unidos y Canadá. Y un aspecto interesante al que voy a regresar, que se originó también durante la época de Miguel de la Madrid, es ese declive en el sistema educativo, particularmente de las universidades. Antes de la Madrid, en las universidades se enseñaba a crear tecnología. Después de la Madrid, en las universidades se enseña a utilizar tecnología. Y no es lo mismo. No es lo mismo crear tecnología que aprender cómo funcionan las máquinas. Y esto es importante porque es lo que hace que nuestro país se convierta en un país de obreros. No es por demeritar la labor de los obreros, sino simple y sencillamente que se busca que México no desarrolle tecnología. Punto. Y si a esto le añadimos el aspecto de que las empresas extranjeras vienen a instalarse en nuestro país porque aquí es más barato producir, pues es como llegamos a ser un país de maquiladoras. Es decir, no producimos para nosotros, producimos para otros países. El problema con esto es de que si bien las empresas extranjeras ofrecen sueldos más altos que las empresas mexicanas, los sueldos en realidad no son tan altos. Es decir, jamás nos van a poner el mismo salario que le ofrecen a un trabajador en Estados Unidos o en Canadá. Pero más aún, otro problema más grave todavía, el producto económico de estas empresas no se queda en el país, se va al país de origen. Así que empieza a haber una serie de desigualdades. Y si a esto añadimos que ciertos personajes, tanto de la iniciativa privada como de la política mexicana, ven la oportunidad de enriquecerse gracias al neoliberalismo, entonces vemos que algunos de ellos son dueños de plataformas petroleras y algunos de ellos
eh, adquieren empresas completas a precio de ganga y terminan convirtiéndolas en superempresas. Es decir, gracias a estos personajes es como llegamos al neoliberalismo de México, que es lo que nosotros criticamos. Así cuando llamamos a alguien neoliberal, estamos realmente acusándolo de mala praxis. Es lo que estamos haciendo. De acusarle de realizar actividades que van en contra del beneficio del país para beneficiarse únicamente a sí mismo. Y eso es exactamente de lo que trata López Obrador de corregir con la 4T. Es lo que pretende al eliminar el neoliberalismo. Ahora, esto no es nuevo. De hecho, la política que maneja López Obrador es bastante antigua en realidad. Más o menos de los 50 hacia principios de los 70, México vivió algo que se llamaba el desarrollo estabilizador, que en sí básicamente es un modelo económico mixto, en el que hay participación del gobierno, en el sentido de promover programas de desarrollo social, pero también hay libertad para que el mercado se regule a sí mismo, buscando la creación de empresas. Durante esas épocas ocurrió lo que se llama hoy el milagro mexicano, es decir, hubo crecimientos que en promedio andaba alrededor del 6% anual, hasta que llegaron los problemas de la inflación en el 73. Esa economía mixta funcionó muy bien, pero dejó de lado ciertos aspectos que eran fundamentales. Descuidó mucho algunos aspectos sociales que son los que se están tratando de corregir hoy con la cuarta transformación. La cuarta transformación es un movimiento que busca la honradez y la humanidad. ¿Qué es lo que no entendía Ursúa? Todas estas políticas que se están originando para ayudar a la gente, como por ejemplo el apoyo a las personas mayores, el apoyo a estudiantes, el apoyo a la gente joven que ni estudia ni trabaja, todos esos programas tienen objetivos muy particulares. Yo creo que es bastante evidente que cuando una persona ha trabajado toda su vida, es necesario retornarle un poco de lo que ella nos dio. Por eso es que existen los programas de apoyo a las personas mayores. Con respecto a los estudiantes, yo soy docente. Yo me doy cuenta de que muchas veces algunos de mis alumnos han estado todo el día en la institución sin comer. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Hay algunos de ellos que se preocupan por la hora de salida porque para la hora en la que salen ya no hay transporte que los lleve hasta donde viven y viven en comunidades fuera de la ciudad. He visto toda clase de cosas relacionadas con eso. Así que una beca que les ayude a continuar sus estudios y que les motive a buscar nuevas oportunidades, créanme, por poco que sea, no está mal. En realidad les ayuda bastante. Por otro lado, hablando de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, bueno, para ellos se crea ese programa que les permite ingresar como aprendices en una empresa, recibiendo un salario y a la vez adquiriendo conocimientos sobre algún oficio que más tarde ellos pueden aplicar para su vida personal. Así se previene la delincuencia. Todos estos son programas necesarios que deben de existir, pero tiene que existir también un mecanismo que permita el desarrollo económico. Y es por ello que López Obrador inicia algunos programas con los cuales pretende dar empleos. Por ejemplo, la construcción de carreteras, la reforestación de áreas verdes y otros programas que en realidad lo que están buscando es promover el empleo en la nación. Dado que hay personas que no pueden conseguir empleo, pues se les da a través de estos programas. Ahora bien, otro que ha sido muy criticado es el de la migración, el apoyo a los migrantes. Si bien México no aceptó volverse un tercer país seguro, por lo que esto implica, sí aceptó, sin embargo, apoyar en el proceso migratorio. En primer lugar, impidiendo que las personas llegaran hasta la frontera norte, simple y sencillamente porque no se les iba a recibir. Así que lo que se ofrece en todo caso es darles residencia en el país mientras se resuelve su problema migratorio y después, si no obtienen una resolución favorable, preguntarles si se quieren quedar en el país como refugiados o
quieren regresar a su país. Eso no habría ocurrido con el concepto del tercer país seguro, porque al volverse México un tercer país seguro, tendría que albergar a los migrantes. Y esto no sería conveniente para nuestro desarrollo económico. Así que lo que se buscó fue, primero que nada, que la gente que entra a nuestro país se identifique. No es posible que haya gente en nuestro país sin que sepamos quién es. Yo creo que eso es bastante anormal. No creo que tú dejes entrar a tu casa a cualquier persona. Si dejas que una persona entre a tu casa es porque la conoces o al menos tienes algún mínimo de información sobre ella. Esa es precisamente la idea principal de esta política. Ok, entonces entra gente que se identifica. Sabemos que está en el país, sabemos de quién es, de dónde viene. Ahora bien, el propósito es llegar hasta Estados Unidos porque quiere migrar a ese país. Bien, se sabe que va a iniciar un proceso en Estados Unidos para ver si lo admiten en ese país. Mientras tanto, esta persona reside en México, donde se le da un lugar donde vivir, un albergue, y se le da un empleo para que pueda sobrevivir. Y por otra parte, la ayuda a Centroamérica, que es lo más cuestionado de todo. Como dijeran por ahí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero hay una razón para esto que yo creo que es importante entender. Piensa un momento, ¿por qué emigrarías a los Estados Unidos? Vivimos en un estado donde mucha gente va a los Estados Unidos, así que debes de tener una idea de por qué se produce ese fenómeno migratorio. La gente va a otro lugar buscando mejores condiciones de vida, busca tener más ingresos para poder sostener a su familia. Eso es lo que le pasa a la gente de Centroamérica que cruza nuestro país para llegar a Estados Unidos. En su país no tienen posibilidades de conseguir empleo, no tienen posibilidades de sostener a su familia, así que ellos se ven en la necesidad de emigrar y lo hacen a través de nuestro país. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues si bien Estados Unidos nos forzó a colocarse soldados en la frontera para impedir que pasaran indiscriminadamente, la solución más razonable es generando fuentes de empleo en sus respectivos países y generando fuentes de empleo aquí. Por eso es que esa política de Obrador es tan estricta en el sentido de generar fuentes de empleo. Primero que nada, en nuestro país, para que nuestra gente tenga un ingreso y pueda inyectarlo a la economía, y por otro lado, en el caso de los extranjeros, para que haya desarrollo económico en su país y puedan quedarse en su país y no tengan la necesidad de emigrar hacia otras partes. Hay también otros aspectos de la 4T, el que habla de la humanidad. Nos da por criticar a los que llamamos fifís, porque pensamos que son gente insensible, que no se pone a pensar en su prójimo. Pero, ¿qué tanto hay de realidad en esto? Mira, te lo voy a decir de una forma bastante simple y discúlpame si te ocasiono alguna molestia. Si tú te crees fifí, pero te pagan una nómina, créemelo, no te hagas ilusiones, no eres un fifí. Eres un aspirante a fifí tal vez, pero fifí no eres. Fifí es una persona que tiene el suficiente dinero como para no tener que trabajar en toda su maldita vida. Punto. Si tú recibes una nómina, puede ser que tengas un muy buen sueldo y te des algunos lujos, pero no eres fifí. Eres un aspirante a fifí. Y si por serlo crees que eres mejor que los demás, lamento desilusionarte, pero nadie es mejor que nadie. Y ese es el aspecto humanista. Yo voté por López Obrador. Y voté por López Obrador porque me puse a pensar, por ejemplo, hoy hay 20 millones de gente pobre que no tiene nada que llevarse a la boca. Hay 20 millones de personas que hoy no van a comer en nuestro país. Voté por López Obrador por el apoyo a la gente joven. Es increíble que muchos de ellos, aunque tienen el deseo, no van a llegar a la universidad, no van a poder realizar una carrera. Es increíble que dentro de esta gente joven, precisamente por problemas de estructura social y ciertos problemas en su estructura familiar, no van a poder continuar estudiando porque se embarazan o porque embarazan a la novia y tienen que ponerse a trabajar. Voté por López Obrador porque hay gente que está en las calles delinquiendo porque no tiene otra, no puede conseguir empleo y necesita mantener a su familia.
Así que tú dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Te cerrarías los ojos, te cruzarías de brazos y dirías, es su culpa? Como cierto estúpido conductor de Televisa que asegura que la gente pobre es pobre porque es floja. Esa es una estupidez, por Dios. La gente pobre es pobre porque no tiene oportunidades. Y la gente insensible que tiene al menos una vida cómoda y cierra los ojos ante esa realidad para no sentirse culpable al ver a una persona pidiendo dinero en la calle, esa persona, por todos los aires de grandeza que se quiera dar, por toda la humanidad que quiera presumir, no deja de ser una persona despreciable. Los verdaderos fifís tienen dinero y no necesitan trabajar. Y ellos pueden decir que la gente pobre es floja. Pero dime, ¿cuántos de ellos, precisamente por tener dinero, andan perdiendo el día entero en un yate en medio del Mediterráneo? ¿Eso no es el flojo? ¿Solo porque tienes dinero no eres flojo? Entendamos ese punto. Esta cuarta transformación busca cambiar la conciencia de las personas. Busca hacernos entender que lo que le pasa a los más desprotegidos nos puede pasar también a nosotros. Antes podíamos hablar de clase media. Y hoy, aunque nos empeñemos en decir que hay una clase media, la verdad es que no. Hay los que tienen dinero y los que no lo tenemos. Eso es lo que hay en nuestro país. Y si permitiéramos que esta rapiña descontrolada que provocó el neoliberalismo mexicano, que no el neoliberalismo internacional, obviamente llegaríamos a situaciones mucho peores.